Muy buenas tardes. Bienvenidos al Colegio de Contadores Públicos del Estado Anzoátegui. En nombre de la Junta Directiva, de los órganos y organismos auxiliares, le damos la más cordial bienvenida al inicio de todas las conferencias que va a tener presente el colegio en el año 2026. La primera de ellas, evidentemente, que tenemos que estar al tanto de todos estos temas que regulan nuestra carrera, para que el colegio siempre esté pendiente de disertar sobre temas de esta naturaleza, para mantenerlos a todos actualizados a nivel de conocimientos. Bueno, en esta oportunidad nos acompaña el licenciado Balmore Rosales, conocido por todos nosotros, con la conferencia Renta Contable versus Renta Fiscal. A continuación, un breve currículum del licenciado Balmore Rosales, contador público egresado de la Universidad del Zulia, especialista en gerencia tributaria, de igual forma especialista en tributación internacional en la Universidad de Curazao, posgrado en Derecho del Trabajo, Universidad de Salamanca, España, curso de posgrado en Derecho Tributario en la Universidad Castilla de la Mancha en España, con diplomado en Normas Internacionales de Información Financiera en la Universidad del Zulia, asesor de importantes empresas en Venezuela, CEO de Inmepro, conferencista y facilitador de alta trayectoria nacional, y últimamente obtuvo el título emitido por Soitabe como perito evaluador. Actualmente, como ustedes saben, presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado Anzoátegui. Con ustedes, el licenciado Balmore Rosales. Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Feliz año. Que este año sea próspero. Que sea lleno de bendiciones, de cosas buenas. Que bien nos lo merecemos en este país que está bendito. Tenemos muchas fortalezas. Y bueno, parece que hay buenos tiempos. Soplan buenos tiempos. Eso es bueno para todos los contadores públicos, nuestros clientes, las empresas, la economía, pago de impuestos, fuentes de trabajo. Ojalá que todo eso llegue pronto. Son las esperanzas que tenemos. Nunca se pierde la esperanza. Y ahí está. Pues bien, estamos iniciando este ciclo de conferencias, de conversatorios, de círculos de estudio. El año 2025 fue un año exitoso, con mucha actividad técnica durante todo el año, jornadas, todos los jueves las conferencias, los conversatorios, círculos de estudio, algunos lo hicimos allá en La Tasca, y realmente todo un éxito las jornadas del 2025, al igual que los años anteriores. Bueno, estamos iniciando hoy, 22 de enero 2026, con esta primera actividad técnica, y estamos en la temporada del impuesto a la renta, primeros meses de cada año, donde la mayoría, no todas, las empresas cumplen con la obligación de hacer su declaración de impuesto a la renta, porque tienen su cierre de año económico el 31 de diciembre, porque van de acuerdo con el año civil, el año calendario, enero a diciembre. Algunas otras empresas declaran en otra fecha, porque tienen un ejercicio irregular. Cierran en junio, cierran en agosto, y bueno, los meses siguientes a ese cierre hacen su declaración. Pero la gran mayoría tiene como año económico el año civil, el año económico de acuerdo con el calendario de enero a diciembre. Por eso que tenemos la gran mayoría haciendo declaración en este momento, enero, febrero, marzo, y los que están calificados sujeto pasivo especial, pues algunas les toca ya el 30 de enero, el límite para hacer la declaración, según su RIF, otras en febrero, otras en marzo, y los que no están calificados especial, pues tienen hasta el 31 de marzo para hacer la declaración de impuesto a la renta. Allí incluimos también todas las naturales
que las que están bajo dependencia, salarios, y los que están en libre ejercicio de profesiones, deben regirse obligatoriamente por el año civil como año económico. O sea que tienen como obligación su cierre 31 de diciembre. Actividades económicas de personas naturales independientes, contadores públicos, abogados, ingenieros, al igual que las entidades sin fines de lucro, asociaciones, fundaciones sin fines de lucro, también deben tener el año económico de acuerdo con el calendario civil. Pues bien, el tema renta contable versus renta fiscal. Son dos rentas distintas. La renta contable la determinamos de acuerdo con las normas contables. Y ahí tenemos un contador encargado de esos registros del día a día, producir información financiera, control interno, compilación de esa información. Bueno, todo lo que el contador del día a día se ocupa puede ser un contador interno de la empresa o un contador externo. No necesariamente ese contador interno o externo dedicado a la aplicación de las normas contables tiene que ser necesariamente un especialista también en impuestos. Me ha tocado en muchas empresas desde hace muchos años asistirlas para efectos de la declaración del impuesto a la renta. Me contratan solo para ese hecho. Y por supuesto usamos toda la información financiera, contable, para a partir de allí determinar la renta fiscal. Pero no lo dejan en manos del contador, que es sobre todo un contador dedicado a las finanzas, a la parte contable. Te buscan un especialista en el área fiscal para que pueda también aplicar las estrategias de acuerdo con la ley, que permita pagar el impuesto correspondiente, pero aprovechándonos también de situaciones válidas para bajar el impacto del impuesto a pagar. Y para evitar que esa declaración, en la medida de lo posible, sea objeto de reparo fiscal, sea objeto de multas a futuro, porque no se hizo lo que corresponde o no se aplicó la ley debidamente. Entonces, tenemos una renta contable antes de impuesto a la renta y una renta contable después del impuesto a la renta. Entonces, tengo una utilidad sin haber calculado el impuesto a la renta y luego que lo calculo, lo determino, el gasto, entonces incorporo ese gasto a ese ejercicio económico y tengo una utilidad después de impuesto a la renta. Porque ese pago de impuesto a la renta es un gasto contrapasivo que tenemos que registrar finalmente en ese ejercicio económico, aunque paguemos el impuesto ahora en febrero o en marzo, pero es un gasto del año pasado y va a bajar la utilidad del año pasado. Entonces llegar a la renta fiscal mediante una conciliación fiscal de la renta. Partimos de utilidad contable y empezamos entonces a aplicar la norma tributaria, la ley de impuesto a la renta, su reglamento y cualquier disposición vinculada con el impuesto a la renta para determinar la renta fiscal, que difícilmente van a ser iguales. Difícilmente podemos tener una renta contable con el mismo monto de la renta fiscal. Las he visto así en declaraciones, cuando doy clases en el posgrado y les digo a los alumnos, cada uno tráigase una declaración de impuesto a la renta. Y esa sorpresa que nos llevamos allí en el salón me ocurre a menudo con muchos grupos del posgrado, que entonces ahí vemos declaraciones mal hechas, porque algunas, por ejemplo, no hicieron conciliación fiscal, sino que repitieron la utilidad contable y la repitieron abajo como renta fiscal y aplicaron tarifa. Entonces, difícilmente puede ser igual la renta contable de la fiscal, porque siempre habrá algo que tenemos que conciliar. Entonces, esa determinación de la renta fiscal es de acuerdo con la ley de impuesto a la renta. Y no necesariamente tiene que ser el mismo contador que produce la información financiera el que precisamente tiene que también determinar la renta fiscal. Bueno, si lo es, ok, perfecto. La gente se va rodeando de esas fortalezas, ¿no? Tengo mi título de contador público, tengo unas fortalezas en lo contable, en lo financiero,
pero también vamos a buscar el estudio, la capacitación en el área tributaria, porque nuestra profesión está casada, ligada muy íntimamente con los tributos. Todo lo que registramos contablemente, habrá un ingrediente ahí de tributos que registrar, alguna cuenta que tocar también. Bueno, justamente en este mes de enero, en los pocos días que ha transcurrido el mes, pero ya he participado en varias discusiones, en varios chats, grupos de WhatsApp, de acá de la región, otros de Caracas, que son grupos de puros contadores públicos, y precisamente empiezan las discusiones allí, ¿no? E inclusive las malas posiciones y que a veces nos toca aclarar, y entonces logra la gente entender por dónde van los tiros. De hecho, tengo este curso, lo voy a dictar mañana acá en Barcelona, y el próximo martes y miércoles en Caracas, y están llenos, gracias a Dios. Con uno de los grupos de Caracas justamente surgió una discusión, porque yo había dicho allí que todas las cuentas que tengamos de anticipos de impuesto a la renta hay que cerrarlas a la fecha de cierre. Estimada de impuesto a la renta, retenciones de impuesto a la renta, que son los anticipos que vamos dando durante el año, esas cuentas se cierran, pues son activo corriente, activo circulante. No pueden quedar con saldo abierto para el siguiente ejercicio económico. Bueno, haber dicho eso, me salieron unos 3 contadores públicos allí de dilatada experiencia como contadores, a decirme lo contrario. Finalmente, cuando les expliqué y les ratifiqué, se cierran por el saldo que tengan, porque la defensa de ellos era, bueno, pero si el anticipo es mayor que el gasto de impuesto a la renta, entonces las cuentas quedan abiertas por la diferencia. Y yo dije, no, las cuentas se cierran por el saldo que tengan. Y si ese anticipo es mayor que el propio gasto de impuesto a la renta, entonces se hace una reclasificación, una nueva cuenta en el activo, que ya no es activo corriente, que ahora va a otros activos, que es excedente de impuesto a la renta. Pero ya no es activo corriente. Entonces las cuentas de activo corriente hay que cerrarlas por el saldo que tiene, pues su duración es 1 año además, corresponden a un solo ejercicio. Y la diferencia puede ser un impuesto a pagar como pasivo o un excedente de impuesto a la renta para otros activos. Y ese excedente de impuesto a la renta, pues tengo como derecho legal a la recuperación en los próximos 5 ejercicios. Prescribe a los 6 años mi derecho como contribuyente en estos excedentes de impuestos. Entonces, del año que viene, si tengo un impuesto a la renta a pagar de 500.000 bolívares, pero tengo un excedente del 2025, año anterior, de 300.000, pues ese excedente va a disminuir ese pasivo de impuesto a la renta del año siguiente, hasta que lo recupere todo. Pero máximo 5 periodos, 5 ejercicios económicos que se puede trasladar ese excedente de impuesto a la renta. Caso Venezuela. Entonces, antes de esta reunión, conversábamos en planta baja, algunos colegas, y bueno, tocaron el tema de Tontum o Trontrom, como algunos le critican el hecho de que tenga años sin pagar impuestos. Bueno, porque en una de esas inversiones que él tuvo en Estados Unidos, tuvo pérdidas en un negocio, que es válido. Todo el que invierte, todo el que tiene un proyecto económico puede tener ganancias, puede tener pérdida. En una de esas ocasiones tuvo pérdida y eso le arrojó como unos 1.000 millones de pérdidas de dólares. Y al día de hoy sigue aprovechando la disminución de sus rentas de esa pérdida, porque ya no prescriben. Entonces sigue trasladando pérdida hasta que la recupere toda. En el caso de Venezuela, no, en el caso de Venezuela son máximo 6 años para el derecho, y en mi primera declaración estoy imputando allí esos anticipos en el primer ejercicio. Y si queda anticipo, queda excedente a las próximas 5 declaraciones. Esos son cuando hay excedentes, que es diferente a cuando hay una pérdida del ejercicio, una pérdida fiscal, porque esa pérdida entonces se imputa a los próximos 3 ejercicios económicos. Que no sea pérdida del ajuste por inflación fiscal, porque esa no se traspasa a ningún ejercicio, sino que sean pérdidas operacionales. Entonces tengo derecho a traspasarla a los próximos 3 ejercicios económicos. Y cuando son excedentes de impuestos, a los próximos 5 declaraciones, 5 periodos siguientes.
Bueno, esas fueron las primeras discusiones que surgió allí en uno de los grupos de IMEPRO en Caracas, que están solamente contadores públicos de Caracas, sobre esta situación que me tocó ahí explicárselos, porque ciertamente muchos contadores públicos, al igual que con el IVA, entonces pasan al siguiente periodo las cuentas de crédito fiscal cuando es mayor en un periodo el crédito que el débito. Entonces la rebajan por el monto del débito y la dejan abierta, ese crédito fiscal. Esa cuenta hay que cerrarla en ese mes, ahora quincena para los que son especiales, y si el crédito fiscal es mayor, hay una nueva cuenta que es excedente de crédito fiscal a otros activos también. Entonces no ir neteando cuentas, sino que hay que cerrarlas cuando cierra el periodo. El IVA pues es mensual el periodo, para especiales es quincenal, por ahora temporalmente lleva 7 años esa temporalidad, y hay que cerrar esas cuentas de crédito fiscal y débito fiscal. Y el resultado puede ser un IVA a pagar pasivo o un excedente de crédito fiscal. Similar ocurre con el impuesto a la renta. No tengo por qué netear las cuentas y dejarlas abiertas por saldo que no se logran compensar todos en ese ejercicio, sino que hay que crear cuentas nuevas como es el excedente de impuesto a la renta. Que ese excedente de impuesto a la renta se puede, hay 3 formas para recuperarlo. 1, compensación. Lo traslado al año siguiente y me lo compenso del impuesto a la renta a pagar del año siguiente. Tengo hasta 5 años para hacerlo. Eso es compensación. Y por supuesto esa compensación es con los bolívares históricos, es decir, que no se actualiza. Así que si a usted le sobraron en el 2023 300.000 bolívares, lo usa en el 2024, 25 o 26, pero los mismos 300.000 bolívares. No tiene actualización. En cambio, las multas sí las van actualizando de acuerdo con la tasa de mayor valor del BCB, tasa cambiaria, el euro. Entonces hay una viveza, una injusticia, porque las multas se actualizan de acuerdo con el ritmo de la economía, en este caso tasas de cambio, y en cambio mis derechos de mis excedentes de impuestos no se actualizan. Los mismos bolívares viejos, los que voy a colocar en las siguientes declaraciones, por supuesto, depreciados, se desvaloriza ese monto y económicamente pues pierde valor en los siguientes ejercicios económicos. 1 es la compensación. 2, pedir la CENIA reintegro. Está en el Código Orgánico Tributario. Entonces le mandan una solicitud, mire, quiero que me reintegres este monto que me sobró de impuesto. Al día siguiente le mandan un cheque por el monto. Eso no ocurre. No ocurre en Venezuela. Sí ocurre en otros países como Chile, España, que te reintegran de inmediato o en corto tiempo, 1 mes, 2 meses, te devuelven el dinero a tu cuenta bancaria. En el caso de Venezuela, aunque está en la norma, no ocurre en la práctica. Así que no se desgaste pidiendo reintegro porque no le van a prestar atención. Y la tercera opción es la cesión. Lo podemos ceder a otro contribuyente al día siguiente de haber hecho la declaración. Lo puedo ceder a una persona natural para que pague su impuesto a la renta con el excedente que me sobró a mí en mi declaración, o a una persona jurídica, o a varias personas. Le cedo un pedacito a cada uno, hasta el monto de mi concurrencia, de mi excedente, pues. Eso se hace con un documento notariado, porque es un activo que estoy cediendo. Como si fuésemos a vender un vehículo usado de la empresa, un activo fijo, pues lo hacemos con un documento por notaría. En este caso igual, es un activo que está saliendo de la empresa, hay que hacer un documento notariado a favor de quién estoy cediendo eso. Lo puedo regalar o lo puedo vender con un descuento. Mira, tengo un excedente de 500.000, te lo cedo por 300.000. Entonces él me va a pagar a mí 300, lo convierto en efectivo, tengo una pérdida de 200.000 y la persona a quien se lo cedí lo va a usar por 500.000 para bajar su impuesto a la renta. ¿Ok? Y se ganó 200.000 porque solamente le costó a él 300, pero lo va a usar por 500 en su declaración de impuesto a la renta. Entonces son las 3 formas de aprovechar ese excedente de impuesto: la cesión, la compensación y el reintegro. Pues bien, entonces la conciliación fiscal la hacemos a partir de la utilidad contable para llegar a la utilidad fiscal. Bueno, la propia ley me dice cuáles partidas no son deducibles
Esas son las que se van a conciliar. ¿Y cuáles ingresos son no gravables? Son los que vamos a conciliar. Porque lo que sí es deducible y lo que sí es gravable, pues bueno, se queda ahí quietecito tal cual como está en la utilidad contable. No son deducibles el impuesto a la renta, los tributos no pagados. Bueno, yo tengo entonces en la contabilidad, al cierre del ejercicio, algunos tributos por pagar. El aporte al INSES se paga por trimestre y lo paga toda entidad de carácter privado que tenga 5 o más trabajadores. Tiene que pagar INSES, 2%, salario normal, pagado en el trimestre. Al cierre del ejercicio, yo contabilizo ese gasto contra pasivo. ¿Ok? Pero es un tributo, una contribución de carácter tributaria. Entonces no es deducible, porque es un tributo no pagado, pero forma parte del gasto de ese ejercicio económico. Ya tengo ahí una partida para conciliar. Entonces hay que hacer un papel de trabajo. Identificamos la empresa, identificamos el nombre del papel de trabajo, relación de tributos no pagados a la fecha de cierre, identificamos el periodo, año terminado 2025, y que es una relación en bolívares. Entonces, ¿cuáles son los tributos no pagados? Bueno, aporte al INSES, es un gasto contable, pero no está pagado a la fecha del cierre, porque se paga los primeros 10 hábiles luego de vencido el trimestre, se paga en enero, entonces a la fecha de cierre no está pagado. Ya tengo ahí una partida por conciliar. Seguro social por pagar, el del mes de enero, gasto contra pasivo, no lo puedo pagar en diciembre, tengo que pagarlo en enero. Y vas a contener un trabajador para estar obligado con el seguro social, porque todo trabajador tiene derecho a la seguridad social y todo patrón está obligado a concedérsela por la vía de los seguros sociales. Entonces tengo otra partida que es el seguro social por pagar. Régimen de empleo por pagar, que es otra ley, que es otra contribución, el régimen prestacional de empleo, que viene en la misma factura del IBSS, porque el IBSS es el órgano el ente encargado de administrar estas dos leyes, la de seguro social y la del régimen prestacional de empleo. O sea, esos son tributos también no pagados a la fecha de cierre, porque no se pueden pagar en diciembre, hay que esperar para pagarlo en enero, descargar la factura, el aviso de pago, etcétera. Impuestos municipales por pagar. Entonces a la fecha de cierre hay unas porciones no pagadas. Lo que usted paga de impuesto municipal cada mes es un anticipo de la anualidad, porque la ley orgánica del Poder Público Municipal dice que el ejercicio económico de todas las alcaldías en el país es anual, de enero a diciembre. En diciembre es el cierre para todas las alcaldías de Venezuela. Que todas las alcaldías les ha dado por colocar en las ordenanzas que se declare y se pague mensual, pero eso es un anticipo, es una estimada, no es la anualidad. Y pocas alcaldías están llamando en este momento a que haga su declaración anual de impuesto municipal. Maracaibo, algunas de Caracas, le han colocado fecha, 31 de enero, para hacer su declaración anual de impuesto municipal. Por acá las de Oriente, no oigo ninguna que esté llamando a los contribuyentes a hacer su declaración anual tal cual como está en la ley orgánica del Poder Público Municipal. Entonces, claro, esos anticipos que yo doy, luego tengo que hacer una declaración anual y restar los anticipos que ya pagué, donde por supuesto el anticipo de diciembre lo pagamos en enero. Entonces ahí tengo un gasto por pagar y es un impuesto municipal que no es deducible porque no está pagado. Entonces empezamos a hacer en ese papel de trabajo una relación de los tributos que están por pagar. Valga decir que el aporte al ahorro habitacional no es tributo. Ya hay sentencias de la Sala Constitucional del TCJ de noviembre de 2011 que dejó claro y sentado, luego de una diatriba en tribunales sobre si era tributo o no era tributo, se parece a un tributo, tiene un sujeto activo, un sujeto pasivo, una base imponible, una alícuota, se parece, pero finalmente dijo el TCJ, no es tributo. ¿Por qué? Porque la ley establece la posibilidad de reintegrar el dinero del ahorro habitacional a la persona que aportó, una vez que cumpla los requisitos, o se suspende 55 años la mujer, 60 el hombre, cosa que no ocurre con el INSEE o con el Seguro Social. Se sigue pagando no importa la edad que tenga, mientras tenga una base imponible que es el salario normal. Entonces el ahorro habitacional sí es deducible aunque no esté pagado. Esa porción de diciembre la pago en enero. Ese es deducible, ese no se concilia
Ese no se mete en esa relación de tributos no pagados porque no es tributo, precisamente el ahorro habitacional. Y así empezamos. La propia planilla me establece varias casillas que tengo que revisar en la contabilidad para ver si me compete en mi declaración. Excedente de sueldos de directivos, asignaciones, remuneración, como le quiera llamar, a los directivos. En las compañías anónimas se permite la dualidad de ser accionista y trabajador, y con derecho a una remuneración, aparte de los dividendos, porque es accionista, tiene una inversión en capital. Pero también puede tener una remuneración porque está gerenciando, forma parte de la junta directiva, dedica el tiempo a la empresa, toma decisiones, etcétera, tiene derecho a una remuneración. Ser accionista no me da derecho a remuneración, me da derecho a dividendos, si los hay. ¿Ok? Entonces, si hay 10 accionistas, pero solamente 5 están en la junta directiva, esos 5 tienen derecho a remuneración, los otros 5 no. Claro, la remuneración, si ellos quieren aprobarse una remuneración, bien sea por reuniones de junta directiva, una dieta, o bien sea una remuneración fija mensual, porque están dedicados a gerenciar la empresa. Es válido en compañías anónimas, no es válido en sociedades civiles de personas, una firma de contadores públicos. Entonces, los socios de esa firma de contadores públicos, constituida como sociedad civil de personas, no se pueden asignar una remuneración. Lo pueden hacer, pero no es deducible, porque no se permite en sociedades de personas remuneraciones a los propios socios o comuneros que participan en la utilidad. Eso que el contador público retira todos los meses de su firma es un anticipo de la utilidad, pero no es remuneración. No a pensiones tampoco, a la contribución a las pensiones. Y en las compañías anónimas sí. Entonces puede ser accionista y al mismo tiempo puede ser trabajador, puede ser directivo con una remuneración asignada. Bueno, ese directivo se puede asignar la remuneración que se le antoje, total es su empresa. Puede decir, bueno, vamos a poner una remuneración, como los conozco, de $8,000, $10,000 mensuales. Los conozco, hay juntas directivas que ganan eso. Y hay 8 en la junta directiva, 7 en la junta directiva, y cada uno gana $10,000 mensual. Se pueden colocar lo que ellos quieran, pero la ley dice, bueno, pues yo te voy a permitir, como es deducible, hasta el 15% del ingreso bruto global. El ingreso bruto global gravable es el ordinario más el extraordinario, pero el que es gravable, porque hay algunos ingresos que no son gravables. Entonces se concilian, todo lo que no es gravable se concilia y todo lo que no es deducible se concilia también para determinar la renta fiscal. De tal forma que esa remuneración tiene un límite, hasta el 15% del ingreso bruto global. Tiene que ser otro papel de trabajo, nombre de la empresa, nombre de papel de trabajo, ejercicio económico, y vemos cuánto es el ingreso bruto gravable global, ordinario más extraordinario. Y a eso le sacamos el 15%. Y comparamos ese permitido según ley con el gasto contable de los directivos. Si el gasto contable superó a ese 15% del ingreso bruto, la diferencia es no deducible. Se concilia, porque todo lo que no es deducible se suma a la utilidad contable para aumentarla a efectos fiscales, esa utilidad. Entonces ese papel de trabajo hay que hacerlo, de análisis de los sueldos directivos, en el caso de compañías anónimas. Ahora, si ese gasto contable está por debajo del 15% permitido, todo es deducible. Es más, podemos seguirle dando un bono a la fecha de cierre a los directivos, porque todavía aguanta ese papel, aguanta seguir aumentando ese gasto de los directivos y quedan como bonos por pagar para el siguiente ejercicio económico. De igual manera, todo lo que sean multas que haya pagado la empresa de cualquier naturaleza, multas al CENIAT, multas a la alcaldía, intereses moratorios, multas de tránsito, multas del Ministerio del Trabajo, cualquier tipo de sanción, intereses moratorios, financieros, bancarios, como sea, nada de lo que sea, multas, sanciones o intereses moratorios es deducible. Son gastos financieros, son gastos que contabilizamos, pero no se admite fiscalmente, porque no es un gasto normal ni necesario para producir la renta, que es uno de los requisitos para que el gasto sea deducible. Entonces, cuando el gasto no cumple con el requisito de ser un gasto normal a la actividad económica de la empresa, necesario para producir la renta, ese gasto es no deducible.
Entonces, todo lo que sean sanciones y multas, lo conciliamos sumándolo a la utilidad contable para aumentarla a efectos fiscales. En cualquier empresa, cualquier declaración, jurídico o natural, como sea. También preguntaban ayer, en uno de los grupos de WhatsApp, que si el curso que iba a dictar mañana, que le coloqué como nombre aquí en Barcelona, conciliación fiscal para el impuesto a la renta, que si era igual para especiales y no especiales. Y ella aseguraba, porque la conciliación fiscal no es igual para especiales y no especiales. Yo le contesté, es la misma conciliación fiscal, sea calificada la empresa de especial o no especial. Inclusive para naturales. Ya sea que son un médico, tiene que hacer conciliación fiscal de esa persona natural también. Es igual, solo que el que no es especial tiene el ingrediente adicional del ajuste por inflación fiscal, si es una actividad comercial, mercantil. Cosa que están excluidos los que están calificados especial. Y ese resultado del ajuste por inflación es una partida a conciliar. Si me da utilidad, la sumo; si me da pérdida, lo resto. Entonces, esa es la única diferencia que hay cuando la empresa, compañía anónima, no está calificada especial, que está sujeta aún y justamente al ajuste por inflación fiscal, que tiene que hacer ese trabajito de la determinación y si hay utilidad o pérdida fiscal en ese ajuste por inflación. Y se concilia esa partida, cosa que no hacen los que están calificados especiales. De igual manera, también preguntaba alguien por allí que iba a vender un apartamento, una persona natural, y por supuesto, cuando él lo compró y el monto que lo va a vender ahora, pues pareciera que todo es ganancia, porque cuando él lo compró era un monto insignificante, años atrás y ahora. Entonces, ¿cómo podía hacer eso? Bueno, hago un ajuste por inflación. Esa persona natural puede hacer un ajuste por inflación fiscal, que es optativo, no es obligado, pero lo puede hacer y ajusta fiscalmente el monto, lo trae a la fecha y entonces allí da una ganancia mucho menor que aquel que le daría si no hace el ajuste por inflación fiscal. Tenemos también el caso de que la ley fue reformada muy seguidamente en noviembre de 2014 y en diciembre de 2015, 2 reformas seguiditas del impuesto a la renta. En cualquier país del mundo, la ley de impuesto a la renta es una ley que no se toca en 10, 15, 20, 30 años. Se mantiene igual en el tiempo. Aquí hemos tenido reformas muy seguidas, desde el año 99, 2001, 2006, 2014, 2015, varias reformas de la misma norma del impuesto a la renta en tan corto tiempo. Y tuvo unas injusticias, como por ejemplo la reforma del 2014 establece que las pérdidas en inventarios de mercancías o bienes para la venta no son deducibles. Lo eran antes del 2014. Entonces es muy normal que una empresa que maneja inventarios tenga pérdidas por el manejo propio de los inventarios. Siempre hay alguna mercancía que se daña, que se deteriora, alguna mercancía que se pierde, y para eso está el control interno también, para evitar o disminuir en la medida de lo posible esas pérdidas. Y luego de esa reforma del 2014, que entró en vigencia en el 2015, le agregaron un parágrafo nuevo, que es el parágrafo 19 del artículo 27 de la ley, para decirme las pérdidas por inventarios de mercancías o bienes para la venta no son deducibles del impuesto a la renta. Bueno, muy injustamente, porque una empresa que tenga una pérdida de su inventario, que puede ser inclusive por factores externos, servicios públicos, se fue la electricidad durante 2 o 3 días y se quedó mercancía que necesita refrigeración, se pierde. O sea, que son cosas que salen de mi control. Vos tenés mucho control interno, vigilancia, división de cargos, cámaras, etcétera, pero hay un factor externo que no puedo controlar, como la deficiencia de los servicios públicos en el país. Entonces, aparte del dolor de sufrir la pérdida, y la registro como un gasto, disminuye el ingreso de ese ejercicio, pero fiscalmente no se me reconoce esa pérdida. Entonces, lo tengo que sumar en la conciliación fiscal para aumentar la utilidad contable a efectos fiscales.
y pagarle impuesto a la renta al gobierno 34% sobre el monto de la pérdida. Es injusto, ¿verdad? Porque eso no es ganancia. Y la ley se llama impuesto sobre la renta. Y la renta es utilidad, ganancia. Pero aquí en Venezuela se grava no solamente la ganancia, sino también algunos gastos están sujetos a gravamen. Están sujetos a pagar impuesto a la renta. Porque de paso las últimas leyes que han reformado, aparte de esta reforma del 2014, donde me coloca como novedad que no se admite la deducción de pérdidas de mercancías o bienes para la venta, pues también las leyes siguientes, como la ley de impuestos a los grandes patrimonios del 2019, dice en su propio contenido que lo que usted pague por ese impuesto es no deducir el impuesto a la renta. Entonces, además de pagar un impuesto sobre el patrimonio, me toca pagar impuesto a la renta, 34% del mismo monto del gasto de impuesto al patrimonio. Impuesto sobre impuesto. Eso no es ganancia, esto es un gasto. Y para colocarlo como no deducible, se convierte a efectos fiscales como utilidad. Una utilidad ficticia, ¿ok? Que contablemente es un gasto disminuyendo el ingreso. La ley del IGTF del año 2015 establece que lo que pague como gasto de IGTF es no deducible del impuesto a la renta. Entonces, bueno, tenemos actualmente la percepción del impuesto a la renta. Si usted paga en moneda extranjera a un proveedor y ese proveedor es especial, le va a percibir el 3% del monto del pago. Y se lo refleja en la factura, un documento fiscal que tiene que estar reflejado. Y usted lo contabiliza como gasto. Pero ese gasto es no deducible del impuesto a la renta. Usted tiene que pagar 34% de impuesto a la renta sobre el monto del gasto del IGTF. Injusticia. Esperamos que estas cosas las enmienden para más adelante se corrijan, porque no tienen sentido de lógica, sentido común, pagar impuesto a la renta sobre los propios gastos de impuestos, de otros tributos, de otras leyes. Entonces ahí tenemos dos, el IGTF y el IGP, patrimonio, que es no deducir el impuesto a la renta. Y hay una tercera ley, pero esa es del 2011, que es la de impuesto contribución al deporte. Solo que esa ley dice en su contenido que será no desgravamen del impuesto a la renta. No dice que no es deducible, dice que no es desgravamen. Y el desgravamen se usa para naturales, no se usa para jurídicos. En jurídicos usamos deducciones. Entonces, como el término no está bien empleado en esa ley, porque no dice directamente que no sea deducible, dice que no sea desgravamen, entonces, pues, muchos lo consideran como deducible y hasta ahora no conocemos de reparos sobre esa materia. Pero sí hay reparos a quienes han incluido el gasto de IGTF como deducible y han ido a los tribunales a defenderse y han perdido en tribunales. O sea que hay sentencias recurrentes que indican de que el gasto de IGTF es no deducible al impuesto a la renta. Por lo tanto, aumenta la utilidad contable, efectos fiscales, y tienen que pagar más impuesto a la renta sobre un gasto que no es utilidad, sino que es un gasto de la empresa. Y todos esos impuestos que no son deducibles, como el IGTF, el IGP, si usted los pagó en el ejercicio, entonces en la casilla de otros, ahí tenemos que sumarlos para aumentar la renta contable, efectos fiscales. Como no tiene una casilla propia en la declaración, tenemos la casilla de otros, que es una casilla que difícilmente va a estar en blanco en una declaración de impuesto a la renta. Así como la casilla de tributos no pagados, difícilmente puede estar en blanco en una declaración de impuesto a la renta. Y la vemos así, en blanco. Donde uno dice, bueno, si hay un trabajador tiene seguro social, ahí tiene un tributo por pagar. Y la casilla otros, porque ahí en otros va a ir, bueno, desde gastos sin facturas fiscales, que no son deducibles porque es un requisito de la ley que esté soportado con una factura fiscal en los casos que corresponda. No todo gasto en una empresa requiere factura fiscal. Entonces, algunos están sometidos a factura, otros no. El transporte público de personas, taxis, autobuses, ahí no hay factura fiscal. Ese gasto es deducible del impuesto a la renta. El pago de tributos no hay factura fiscal. Y el gasto es deducible del impuesto a la renta, lo pagado. Es no deducible lo no pagado, pero lo que ya pagué sí es deducible. Y aquello que no pagué, que no es deducible en el año en que se pague. Es decir, que en el año siguiente pagué el INSS, pagué el municipio, pagué tal, en ese año van a ser deducibles, en el siguiente año. Y esas partidas que me originan un diferimiento del gasto para que se aproveche como deducible en el ejercicio en que efectivamente se paga, son las que me
dan origen al impuesto a la renta diferido, la NIC 12, impuesto a las ganancias. Porque si yo hubiese aprovechado ese gasto en ese ejercicio, mi impuesto a la renta sería menor. Pero como la ley no me lo permite, porque es un tributo no pagado, entonces mi impuesto a la renta es mayor. Estoy pagando un impuesto a la renta de más en ese ejercicio. Pero ese se difiere. Y en el año siguiente, que aprovecho un gasto del año anterior, entonces ya tengo ese impuesto registrado contablemente, el impuesto que pagué de más en el año anterior. Y ahí voy compensando con el impuesto que me dé a pagar del año siguiente. Ya tengo allí un activo diferido del año anterior. Entonces, así la ley me va estableciendo cuándo el gasto tengo derecho como deducible y cuándo no tengo derecho como deducible. Lo no deducible es lo que vamos a conciliar precisamente. Voy a mencionar el artículo 27, que para tener derecho al gasto como deducible debe ser un gasto normal y necesario para producir la renta, debe ser un gasto territorial. Ese es otro asunto. A menudo, varios colegas exponen en los grupos, mire que la empresa se importó una mercancía de Panamá, de Estados Unidos, de China. ¿Cómo registro esas facturas de China aquí en la contabilidad? Son preguntas a menudo. Esas facturas no se registran. ¿Ok? ¿Y cómo coloco esta factura de China aquí en el libro compras? Eso no va en el libro compras. Pero eso es otro curso y otra conferencia. Entonces, hay que tener claridad en esos asuntos, porque precisamente para efectos del impuesto a la renta, el gasto debe ser territorial, hecho en Venezuela. Hecho en Venezuela. Que es muy distinto cuando yo importo un servicio. Contrato un servicio de ingeniería que está en Estados Unidos, pero se causa en Venezuela. Me facturan desde Estados Unidos, en inglés, en dólares, pero el gasto es territorial, ocurrió en Venezuela, aunque mi proveedor está en el extranjero. Estamos hablando de una importación de servicios que tiene todo un procedimiento de cómo tratarlo para efectos del libro de compras, porque va en el libro de compras, esa importación de bienes muebles o de servicios, solo que no se registran esas facturas que me dieron en el extranjero, no tienen validez fiscal acá en Venezuela, tiene un procedimiento ahí distinto. Y es diferente si importo mercancías que tengo la DUA, Declaración Única de Aduanas, la forma 86, que es la que va al libro de compras, diferente cuando importo un servicio que no tengo esa declaración, porque no pasa por aduana. Entonces hay un procedimiento alterno diferente para tratar las importaciones de servicios y aprovecharlas fiscalmente porque se causan en el país, aunque el proveedor esté en el extranjero. De igual manera, las donaciones o liberalidades. Entonces la ley permite, autoriza, en el parágrafo 12º del artículo 27, se autoriza las liberalidades y donaciones a favor de instituciones que no persigan fines de lucro y lo destinen al objeto por el cual fue creado. Un objeto de carácter benéfico, asistencial, religioso, educativo, cultural, artístico, científico, mejoramiento del ambiente. La ley lo establece ahí, en el parágrafo 12, cuál debe ser el objeto de esa entidad, sin fines de lucro, a quien le pueda dar una donación o una liberalidad. Siempre con los soportes adecuados que puedan demostrar que aquello ocurrió. Si usted le va a comprar la ambulancia al cuerpo de bomberos, bueno, usted compra la ambulancia a nombre de la empresa, tiene los documentos de propiedad de la ambulancia, pero transfiere esa propiedad del cuerpo de bomberos con un documento notariado. Estamos cediendo la ambulancia, calidad de donación, al cuerpo de bomberos. Entonces tengo que tener ese documento de notaría, donde el notario sí, se efectuó por esta entidad esa transferencia de la propiedad. No hago factura, porque no lo estoy vendiendo. Entonces, hacemos esta donación por esa vía. Y todos los soportes que tenga, si usted da efectivo a una entidad sin fines de lucro, bueno, todos los soportes que tenga. Si es posible una petición de aquella entidad o una certificación que recibió el dinero a las cuentas bancarias de la institución, que esté constituida, por supuesto, con su junta directiva, presidente, tesorero, o sea, que cumpla con las normas, que ahora también tienen unas normativas adicionales, una ley de control de las entidades sin fines de lucro y las ONG, que tienen que remitir todos los años al registro principal toda la documentación de cada año, desde información contable hasta una relación de los donativos o de los ingresos que han tenido durante el año. Entonces, la empresa
tiene a bien poder otorgar este tipo de liberalidades o donaciones porque tiene que ver con la responsabilidad de la empresa con su entorno, con la sociedad. Entonces ayudar también al deporte de la comunidad, a la cultura, a las actividades artísticas y a esas fundaciones o asociaciones civiles que están dedicadas a ese objeto como tal. Es parte de la responsabilidad social que tiene la empresa con su entorno, que en otros países se desarrolla muy ampliamente con bibliografía y todo. Aquí tenemos una ley, pero sobre todo obliga a las que hacen contratos con entidades públicas, que entonces tienen que destinar un porcentaje de ese ingreso, 3-5%, al cumplimiento de labor social. Bueno, se lo quitan en el pago y va a ese fondo de beneficio social. Entonces, tengo que documentar adecuadamente ese gasto que haga a favor de terceros por la vía de donaciones o liberalidades para efectos de poder demostrar que el gasto se hizo. Eso es lo primero, pero hemos encontrado en muchas empresas, yo recuerdo una de Monagas, que le hacía todos los años su declaración, donde esos gastos que hacían no tenían este sustento. Recuerdo que había una carta de la policía de la alcaldía de Maturín que le pedía a esta empresa un donativo para la coral de la policía. Y entonces la empresa le dio el dinero al director de la coral, que era el que firmaba la carta. Ese gasto no es deducible, porque no puede darse a favor de personas naturales, sino a favor de entidades que no persigan fines de lucro y lo dediquen a su objeto. Entonces, si la alcaldía de Maturín, a través de su policía, querían pedir a las empresas donativos, tenían que constituirse en una fundación, una asociación civil, cuyo objeto era la actividad artística, cultural, y por esa vía entonces, con una estructura organizativa, junta directiva y todo, pedir a las empresas sus donativos como tal. Entonces así, bueno, me conseguí con muchas erogaciones que hacía la empresa, todo el que venía a pedir le daban. La promoción de ingenieros de Santiago Mariño, allá en Maturín, una carta pidiendo un donativo para su acto de grado. Y la empresa a todo el mundo le daba dinero. Y le dieron el dinero al presidente de la promoción que firmaba la carta. Eso no es válido, porque no hay realmente una exactitud de que vaya a ser destinado. Ellos tienen que constituirse en una fundación o una asociación civil cuyo objeto sea recabar fondos para sus actos culturales, artísticos del acto de grado, el acto académico. Y le queda a la otra generación, a las otras promociones que vienen más atrás, van pasando el bastión de la fundación, la directiva, a otra directiva de otra promoción. Entonces las cosas a veces no se hacen bien. De hecho, también había un profesor de allá de Maturín, de la UDO, que tuvo un accidente, era muy querido el profesor, y por supuesto enseguida salieron a través del colegio a pedir donativo a las empresas, todo el mundo para los gastos médicos. Yo le decía, mira, que constituyan, porque antes era muy fácil, antes constituías una fundación, una asociación civil de un día para otro, sin costo alguno, ¿ok? Hablado de unos 5 o 6 años atrás. Yo le decía, mira, constituyen una fundación y por la fundación, con una estructura, piden los donativos a las empresas para que para la empresa pueda ser deducible ese gasto que se dé a esa asociación o fundación. Ya luego en los últimos años se volvió esto un impedimento en el país, porque entonces tienen que autorizar Caracas que aquí en Barcelona quiera yo constituir una fundación, una asociación. Si lo autoriza Caracas, entonces aquí a través del SAREN le dan play, si no, no. Entonces puedes tardar allí 6 meses, 8 meses, 1 año esperando que te autoricen constituir esa fundación. Cosas como esas han ocurrido en los últimos años. Y otra cosa que siempre preguntan mucho es, yo tengo ventas a entes públicos, ventas a PDVSA, no me pagaron a la fecha de cierre. Entonces, ese ingreso es gravable, porque es en base al devengo. Ese ingreso que está en la contabilidad como ingreso, solo que no entra a banco, sino que hay una cuenta por cobrar, pero ya es un ingreso de ese año contablemente, es ingreso fiscal y se grava, no se concilia. ¿Por qué? Porque es gravable. Porque vamos a conciliar lo que no es gravable, vamos a conciliar lo que no es deducible. Pero como ese ingreso que está por cobrar es gravable, se queda ahí quietecito, formando parte de la utilidad contable para efectos de la renta fiscal también, no se concilia. Muchos cometen ese error, que entonces se ponen a conciliar las cuentas por cobrar a entes públicos. Y muchos de los cuales confunden lo que está en la ley del IVA con el impuesto a la renta. Y ahí me pasó en una ocasión con una colega, haciendo una auditoría a una empresa, que todas sus declaraciones restaban en la conciliación fiscal
las cuentas por cobrar a PDVSA. Entonces, como ocurría todos los años, yo pedí a la dueña, cuando entregué el informe de auditoría, que quería reunirme con su contadora, una contadora que vivía en Guanta. Entonces la citamos un día a la reunión y entonces allí le decía que no tenía derecho a restarse las cuentas por cobrar de PDVSA. Y ella me dijo, usted lo dijo en un curso, me echó la culpa a mí. Y entonces, ¿cómo es la cosa? Sí, y dije, pero eso sería de IVA. Sí, un curso de IVA usted dijo que se restaban las ventas a entes públicos, pero eso es en el IVA. Pero esto es impuesto a la renta. Tienes que haber hecho los dos cursos. O sea, y esto es importante porque la gente suele ligar una cosa con la otra. Y lo que está en una ley no es que lo vas a aplicar para la otra. Son determinaciones distintas, periodos distintos, declaraciones distintas. Entonces, en el IVA sí, las ventas a entes públicos se pueden diferir hasta que se emita la orden de pago, no en el impuesto a la renta. Y por supuesto, ahí viene la queja de muchos dueños de empresas que dicen, pero ¿cómo voy a pagar yo un impuesto a la renta, 34%, de un ingreso que no he cobrado? Claro, yo les duele porque ya la obra fue ejecutada, ya fue facturada, pero no ha sido cobrada. Entonces, sacar el 34% de una ganancia que ni siquiera he cobrado, por supuesto que para cualquiera es una queja, ¿no? Es un dolor. Pero la cosa es así. Y sobre eso es a menudo que todavía me contratan para una asesoría para aclarar este asunto. Si pueden, si tienen ellos que pagar impuesto a la renta sobre ingresos no cobrados. Sí. En el impuesto a la renta, sí. Y bueno, ese es el riesgo que tiene alguien que oferta el servicio a un ente público con el riesgo que tiene de que no reciba el pago ante las fechas de cierre del ejercicio económico. Ese es el riesgo. Bueno, los negocios son riesgos, cada quien se arriesga, pero hay que tener en cuenta todo esto que puede ocurrir en el camino. De igual manera, como yo tengo obligación de incluir los ingresos no cobrados, también tengo derecho a incluir los gastos no pagados. Basta con que estén causados. Y causado es realizado, consumido, pero aunque no esté pagado. Y hay muchos funcionarios por allí, cuando llegan a las empresas a fiscalizar, que me exigen que demuestre el pago de un gasto. No tengo por qué demostrarlo, porque el gasto es deducible, basta con que esté causado. Sin importar si nunca lo he pagado. Es más, ni siquiera tengo obligación, como lo había antes, de que en el siguiente año, si no lo pagaba, lo incluía como ingreso. Ese requisito fue eliminado en el 2014, en el artículo 32 de la ley. Así que yo puedo tener un gasto por pagar, ya causado, es deducible, y no importa si nunca lo pago. No hay obligación de demostrar nada al respecto. ¿Ok? Y así me ha tocado aclararle a muchos funcionarios cuando son insistentes, se ponen intensos en que tienen que demostrarme el pago del gasto. No tengo que demostrar eso. Puedo demostrar que está causado. Mira, yo pinté las oficinas todos los meses. ¿Y por qué? Porque me gusta que estén limpiecitas. ¿Ok? ¿Y cómo sé yo que eso ocurrió? Bueno, están las 12 capas de pintura. Y si no ve la que está debajo, porque raspamos cada vez y echamos una capa nueva. Pero aquí hay 12 facturas de mantenimiento. Pero no están pagadas, no importa, pero están causadas, ya yo pinté. Y el gasto es deducible. ¿Ok? Entonces, sin que tenga la obligación de pagarlo en el año siguiente, por ejemplo. Entonces, para esas empresas que tienen que declarar todo el ingreso cobrado y no cobrado, que son las que venden mercancías, las que venden servicios mercantiles, hoteles, restaurantes, talleres mecánicos, todo el ingreso es gravable, cobrado y no cobrado, y todo el gasto es deducible, pagado y no pagado. Basta con que esté causado. Esa es una regla que no aplica a toda empresa. Depende del tipo de empresa, depende del tipo de ingreso. ¿Ok? Aplica en el caso de sociedades mercantiles dedicadas a actividades comerciales, sean servicios o ventas de mercancías. Pero no aplica para todo el mundo. Hay sus excepciones también. De igual manera, otra discusión en unos grupos de WhatsApp recientes fue sobre el hecho de que alguien colocó allí que tenía una empresa, pero esa empresa había comprado además un inmueble hace 3 o 4 años, pero lo tenía alquilado, el inmueble, y le generaba pues su ingreso por alquileres. Entonces comenzó la diatriba ahí en ese grupo porque unos decían, bueno, lo de precio, y lo de precio cada año, y registro el ingreso como del alquiler, y etcétera. Entonces yo me metí ahí y dije, no, usted lo puede depreciar, pero el gasto no es deducible del impuesto a la renta. Porque
Y les empecé a preguntar, ¿y dónde lo tiene contabilizado? Activo fijo. Bueno, pero activo fijo si no lo estás ocupando. No es propiedad, planta y equipo. Pero yo lo dejaba ahí en ascuas, ¿no? Le decía un poquito y los dejaba allí. Entonces volvían a insistir ahí, pero bueno, pero explica entonces. Bueno, eso lo explicamos en detalle en un curso, ¿no? Pero porque precisamente salieron como 2 o 3 a decir, bueno, yo también lo hago así, yo también lo hago así. O sea que otro dijo, no, yo lo pongo en un inventario. En inventario porque me está generando una renta que es el alquiler. Inventario y mercancía, o sea, en inventario, pues. Entonces, bueno, finalmente alguien que hizo un curso conmigo le dijo, no, eso es una inversión en activo que genera una renta, que son los intereses, y no se deprecia, las inversiones no se deprecian, ese gasto, y si usted lo está depreciando, ese gasto no es deducible para el impuesto a la renta. Entonces lo tiene que conciliar, porque lo que no es deducible se suma para aumentar la renta con tales efectos fiscales. Entonces, bueno, así muchas otras cosas donde hay que conocer la norma para saber lo que va y lo que no va. Hay cosas que yo puedo hacer financieramente, pero fiscalmente no. Yo puedo hacer financieramente una corrección monetaria. Unos activos que ya están completamente depreciados, que tienen un valor insignificante en la contabilidad, pero en el mercado tienen un monto importante. Entonces busco un perito, un evaluador, que haga un avalúo del inmueble. Y con ese informe técnico de ese profesional certificado para eso, entonces ese inmueble que está con un valor de 1 millón de bolívares, pero que en el mercado, si lo quisiera vender hoy, me cuesta 10 millones. Entonces quiero hacer una corrección monetaria, lo puedo hacer con los INPC, o lo puedo hacer a través de, como dice la NIC 16, acudir a los expertos para darle el valor de mercado a esas propiedades, planta y equipo, vehículos, maquinarias, inmuebles. ¿Quién es el experto? Ese perito que está formado, capacitado para estos fines. Hicimos un curso acá en el colegio, en noviembre, diciembre. Tuve a bien participar y bueno, fue excelente el curso, de verdad. Buenas herramientas allí. Allí volvimos a ver estadísticas y vimos regresión simple. Y una cosa que yo vi en la universidad que nunca la entendí fue ahora en el curso. 40 años después, acá en el curso de perito. ¿Y para qué sirve la regresión simple, por ejemplo? Para dar el valor a sus inmuebles. Entonces, acudo a los expertos y entonces tengo un informe técnico, me dicen, eso vale en el mercado 10 millones. Yo tengo la cuenta en 1 millón. Le hago un cargo al activo por 9 millones para llevarlo a 10 y la contrapartida es superávit por revaluación en el patrimonio. ¿Ok? Entonces he hecho una corrección de los valores de esos activos. Y lo puedo volver a depreciar por 10 años más, ese inmueble. Eso financieramente es válido, pero fiscalmente no es permitido. Ese gasto de depreciación no es deducible para el impuesto a la renta. Entonces hay una partida en la propia declaración para sumar las depreciaciones no permitidas. Ese es un caso. Hay otros casos de depreciaciones no permitidas, donde yo tengo que sumar allí esa cuota de depreciación que la ley no me permite como deducible. Con lo cual voy a aumentar la renta contable de efectos fiscales. Entonces, así como conciliamos todo lo que no es deducible, lo sumamos, también en los ingresos restamos lo que no es gravable. Entonces, no es gravable como ingreso el que ha sido sujeto a impuesto proporcional en la fuente de pago. Entonces, un impuesto proporcional es cuando se aplica un porcentaje único a la renta y ya no se grava más. Entonces, por ejemplo, si mi empresa, compañía anónima, tuvo unos ingresos por dividendos, porque tiene acciones en otra compañía anónima, aquella compañía anónima, pagadora de los dividendos, es la que tiene que hacer el análisis y papeles de trabajo para determinar si el dividendo está sujeto a gravamen o no. Y si está sujeto a gravamen, aplica 34% de impuesto a la renta como retención al beneficiario del dividendo. Quien lo recibe, jurídico o natural, ya no lo grava más, porque es una renta sujeta a impuesto proporcional en la fuente de pago. Entonces yo lo excluyo, lo resto en mi declaración de impuesto a la renta como ingreso no gravable, que es prácticamente actualmente el único ingreso que se resta allí en la declaración. Y hay otras fuentes de renta sujetas a impuesto proporcional. El del dividendo es un caso, un ejemplo, pero hay otros también, como ganancias fortuitas, que no se graban más en la declaración porque están sujetas a impuesto proporcional en la fuente de pago.
Entonces, de allí la importancia que el que va a hacer la determinación de la renta fiscal esté capacitado, de acuerdo con las normas fiscales, para hacer la determinación de la renta fiscal, que puede que sea el mismo contador que tiene como resultado la utilidad contable o un contador que se contrata para estos fines. Pues, como les dije, también hay estrategias que hay que manejar, elusiones que podemos aprovechar. Distinto es la elusión que la evasión. Entonces, la elusión es lo que la ley me permite, y me permite bajar el impacto del impuesto a pagar. Entonces, esto y estos temas son tratados en unos cursos donde tenemos el tiempo, el detalle, la explicación, la planilla y los gráficos ilustrativos que permiten pues ampliar mejor el conocimiento. Así que les deseo mucho éxito en este año 2026 y espero que tengan un buen resultado económico y unos impuestos a pagar debidamente cuando toque pagarlos en este año 2026. Bueno, gracias por su atención.